Bueno, pasaban las 2 de la mañana del 13 de agosto de 1993 cuando se inició este trágico incendio en el Palacio de la Luz que afectó a los pisos 8, 9 y 10 y que dejó 5 mujeres fallecidas, trabajadoras domésticas de allí, del lugar. A propósito, y para remontarnos a esa historia, vamos a recibir al gerente general de UTE, José Alem, autor del libro El día que fui al infierno, porque justamente él vivía a media cuadra de ese lugar, vio el incendio y enseguida fue hasta allí. José, bienvenido a Arriba Gente. Bueno, buenos días y muchas gracias por recibirme. Un placer. ¿Qué recuerda de ese día? Todo. Y con dolor. Porque quiso la casualidad, el destino, Dios o como quieran llamarlo, que yo viviera a la vuelta, como tú dijiste, a media cuadra. Entonces los ruidos del incendio que ya empezaba me despertaron y despertaron a mi familia. 2 y 5, 2 y 6, no más allá de 2 y 10. Y al principio, por reflejo, teníamos miedo de que hubiera sido un incendio en casa. Y cuando yo veo desde mi casa el palacio, que tenía una visión de una banderola, ya vi que era un fuego en los pisos altos y dije, esto va a ser dificilísimo de controlar. Me he visto, salgo urgente, estaba ahí no más de 2 y 8, 2 y 9, porque yo vivía en Aguilar, entre Rondó y Paraguay. A 20 metros tengo a Paraguay y ya tengo el palacio de frente. Claro. Cuando llego y veo las lenguas de fuego ya enormes, parte del libro, porque ahí empezaba el fuego en la foto que está en el libro, empieza contra Caravaggio y después se expande por todo el piso y va subiendo. Eso es importante, el fuego sube, no baja. Y ya ahí caían los vidrios que eran como que podían lastimar a cualquier persona que pasara, y empiezan a caer los aires acondicionados, eran como bombas. Se desprendían. Se desprendían y caían. Había en la esquina contra Aguilar un kiosco de revistas del Chino, que era el diario que estaba en la otra cuadra, y cayó encima un aire acondicionado y el fuego lo consumió en no llegó un minuto. ¿Y había alguien en ese momento? Uno se imagina la escena de madrugada, un barrio que se iba despertando. Cuando yo llego a la escena estaba un vecino. Allí estamos viendo imágenes de la época de Y esos son papeles fecha. y todo cayendo de lo que había. Después vemos, si ustedes quieren, a qué se ocasionó mi opinión y qué había, qué pasó. Bueno, esos son los que dan con... Ya ahí el fuego estaba más avanzado, pues ya está sobre Aguilar. Y era todo vidrio, ¿no? Ventanales grandes. Sí, el palacio vidriado. Por eso empezó a subir el fuego, ¿no? Porque no, el fuego sube porque sube naturalmente, no baja, pero cuando el fuego se va extendiendo, empieza a romper los vidrios, entra más oxígeno, lo alimenta más y todos los vidrios caían. ¿Qué se encuentra usted cuando llega ahí de madrugada? A un vecino, que después fue famoso, ya era famoso, a Raúl Sendic, que vivía en el apartamento de arriba donde vivía yo, en Aguilar, y muy poca gente, y me dice, ¿vos conocés el palacio? Le digo, no se para. Miren, ahí tengo una foto que ya está todo el piso tomado. No se para. Y me dice, ¿y le avisás a Volonté? Y le digo, yo no tengo el teléfono. Vos sos periodista. Que en ese momento era el presidente de UTE. Era el presidente de UTE. Creo que él lo trata de ubicar. Viene gente del sindicato, cuando ven eso con experiencia, me dicen, ahí no tenés teléfono, tenés el del sindicato. Digo, llamá a los bomberos. Yo ya había llamado, y me dicen, ya sabemos, estamos yendo. O sea, había un Palacio de la Luz, usted y Raúl Sendic. Y algunas personas más que iban saliendo o lo demás, pero ahí había poca gente. Sí. Y empieza a llegar gente. ¿Y saben por qué? Miren a veces cómo se cuadran las cosas. En la esquina que da entre Paraguay y Caravaggio había una estación de servicio con estacionamiento que había cerrado por problemas entre los socios. Entonces usted cargaba nafta en cualquier otra estación, pero el estacionamiento para los vecinos fue un problema. Entonces, ¿qué hacíamos los vecinos? Dejaban los autos en Paraguay, aprovechando la luz del palacio y la vigilancia que pudiera haber en el palacio. Entonces los otros que llegaron enseguida, casi conjuntamente con los bomberos, fueron vecinos a sacar sus autos. Y por suerte pasó eso, porque si hubieran caído los aire acondicionados arriba en algún auto, si hubiera prendido fuego, eso hubiera sido peor. ¿Y qué pasaba con los funcionarios que estaban trabajando esa noche ahí adentro? Bueno, había funcionarios de UTE y había muchos trabajadores que no eran funcionarios de UTE, que eran tercerizados. Ubiquémonos en el 93,
recién se empezaba a dar el fenómeno de las tercerizaciones, era incipiente. Y sin entrar en una discusión ideológica, si está bien o está mal, yo creo que en los tercerizados que estaban trabajando en limpieza había un número excesivo de funcionarios, de empleados. ¿Por qué? Si ustedes ven el Palacio, como recién salió en la foto, el Palacio es una manzana. O sea, son 4 cuadras, ¿no? Para limpiar cada piso, excepto el 9º, había 8 trabajadores. Entonces, 2 por cuadra. Se limpiaban seguido. Entonces, después que terminaban con su tarea, esa gente no se quedaba quieta, bajaba o tenía su media hora. Algunas empleadas, como los sueldos eran muy bajos, vendían comida para sus propios compañeros, porque a las 2 de la mañana, 3 de la mañana no había cantina en UTE, no había negocio abierto. Eso llevó a que esas reuniones no hubiera gente en el momento en que se desata el fuego en el lugar donde se desata. Después había trabajadores de UTE trabajando en horario nocturno y había otras empresas contratadas porque en ese momento UTE estaba viviendo una etapa de reestructura. Era una empresa, había contratado con una empresa española, Unión Fenosa, un cambio en su estructura que llevó, por ejemplo, a que en esa época se hacían todos los trámites en el Palacio de la Luz. Usted quería pagar una deuda, iba al Palacio de la Luz donde estaban las cajas. Usted quería pedir una nueva luz, iba al Palacio. Hoy en día ustedes ven que hay una oficina en Positos, que ahora fue para Shopping, que hay en la Unión. Se descentralizó. Claro. Ese cambio estructural surgió desde esa consultora como hubo en otras unidades de UTE. Pero también se quiso cambiar la imagen. José, ¿y cómo se organizó el rescate aéreo de muchas de las personas? Termino el otro, un segundo y voy. Entonces, eso llevó a que además de los trabajadores de UTE, además de las empresas de limpieza y lo de vigilancia, hubiera trabajadores contratados, por ejemplo, carpinteros, para adecuar los pisos, porque el proceso de modernización llevó también a un cambio de logo y quisieron modernizar la apariencia. Eso significó eliminar muebles metálicos por muebles de madera, colocar moquete en algunos pisos donde había mucho cemento, incorporar laptops, laptops no, porque todavía no había computadoras, que hoy es lo más normal, en aquella época no, pero eso exigía un cableado nuevo, más todo el papel que había, porque no estaba el expediente electrónico, era eso un material absolutamente inflamable, que cuando se desató el fuego, si alguien no lo paraba de entrada, se convirtió en imparable hasta que los bomberos tuvieron una lucha titánica. El rescate por la Fuerza Aérea, que fue espectacular, uno lo veía, le costaba creer lo que estaba viendo. Había una película que había salido hace poco, que estaba en Desde Infierno en la Torre, que parecía que eso era algo que no podía suceder, que era una ficción. O sea, recordemos que usaron un helicóptero de la Fuerza Aérea. Un helicóptero con canastos. Salían desde el puerto de Montevideo, volaban hasta el Palacio, bajaban con el canasto, rescataban a los trabajadores, a los funcionarios de UTE que estaban ahí, porque ahí sí eran todos funcionarios de UTE. Las personas fallecidas no quisieron subir. Los cargaban de A2 o de A3, siempre con un oficial de la Fuerza Aérea. Los bajaban en el puerto, volvían y así hasta el final. Fue el primer rescate de ese tipo que a mí me dijeron se hizo en el mundo. Me interesa atravesar este relato a través de su experiencia. ¿Por qué usted terminó con un rol como protagónico o representativo de la institucionalidad de UTE en ese contexto? Por casualidad, por el destino, por algo. Yo vivía a la vuelta, fue a las 2 de la mañana, 2:30, 2:10, perdón, soy el primero en enterarme por lo que les conté y no había nadie. Entonces, el directorio de la UTE estaba en Rivera. 4 directores, el vicepresidente estaba en Iguazú, no sé dónde, el gerente general no estaba, y los demás gerentes de área de lo que era mi jerarquía tampoco estaban porque estaban en sus casas. Si yo hubiera vivido en otro lado y no a la vuelta, me hubiera enterado del incendio a las 7:30, 8 de la mañana, con el desayuno, mirando la tele. Como el resto. Como el resto de la gente, era imposible. El destino me puso ahí porque vivía a media cuadra. ¿Y eso lo llevó a tomar decisiones difíciles, a tener que decidir cosas? Y algunas sí, pero más que nada de comunicación y de información con los bomberos, porque una de las primeras preguntas que me hicieron fue, ¿hay gas ahí adentro? Y en esos pisos no había gas, podía haber alguna garrafa en alguna cantina, pero no había en planta baja y estábamos lejísimos.
Claro, porque en ese momento no existía como ahora el ataque desde afuera hacia el edificio. Todo lo tuvieron que hacer por dentro. Sí. No hay grúas. Como Tuvieron que romper, tuvieron con una escalera que no llegaban, romper y a la altura del quinto o sexto piso entraron por ahí. Pedirle a la policía un vallado, porque claro, cuando la noticia empezó a trascender, estaban los curiosos, estaban los familiares de las personas que estaban ahí que querían saber qué pasaba. Claro. Y veníamos de una experiencia mala que la gente se olvida. 1 año y medio antes se había prendido fuego la sexta unidad. Y la sexta unidad pudo haber sido una tragedia sin proporciones, porque había hidrógeno. Pudo haber llegado hasta la refinería de La Teja, Graciada, y ahí no murió nadie. Y esto que se pudo acotar y no debió fallecer nadie, fallecieron 5 personas. ¿Y por qué tantos años después escribir este libro, estas memorias que usted tiene de este evento? Yo digo, antes que me alcance el señor alemán y el Alzheimer, y quise contar lo que viví, porque lo viví, porque estuve ahí, quizás por miedo a que después escriba otro y deforme, contar cómo fueron las cosas, y porque también tenía necesidad de sacarme de adentro, de contar algo que fui, no les voy a decir traumático, aunque era un trauma en el momento, pero que perdura. A ver, yo digo en el libro que hay 2 cosas que para mí me marcaron. Una, el olor. El olor me recordaba lo que había sido el velatorio de un abuelo, cuando se hacía en las casas, le ponían perfume. Pero una mezcla rarísima, ¿no? El agua de los bomberos, que no sé qué material tenían, el fuego, la madera quemada. En pisos muy lejanos veíamos papeles que venían desde arriba. Y la otra fue ver los cuerpos de las personas fallecidas. El olor, durante un tiempo me perseguía, después desapareció, por suerte. Los cuerpos, la imagen, yo no le voy a decir que lo recuerdo a cada hora y a cada momento. Ahí mentiría. Pero cuando paso por el lugar en donde estaban los cuerpos, si no hay alguna reunión o si no voy hablando, es como un pantallazo. ¿Uruguay recuerda este suceso como se merece? Yo lo único que... A veces se acuerda de los nuevos funcionarios de UTE, algunos ni saben que se produjo esto, pero vi en un semanario hace cuestión de un año una nota de un periodista, Pedro Tristán, que dijo que en el Parlamento se había votado un proyecto de ley para poner el 13 de agosto como Día de la Fuerza Aérea, Día de los Rescates. Y eso es una forma de recordarlo. Yo creo que hay que recordarlo para tratar de evitar que se repitan, para tomar todas las medidas que hay que tomar de seguridad. En UTE se han tomado muchísimas, puertas cortafuego, ensayos, pero el personal de UTE se salva pues ya había hecho cursos antiincendio y sabía una cosa elemental que yo no la sabía en aquel momento, el fuego sube, no baja. José, el día que fui al infierno, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Ya está en librerías? Está en todas las librerías, la editorial ICN, que es la que tuvo la valentía de arriesgarse a publicar esto. Ha hecho una muy buena distribución y está en todas las librerías. Muy bien, un placer haberlo recibido. A ustedes, haber estado con ustedes.